Agresiones fantasmales. Querétaro. La historia del hombre que fue agredido por un fantasma fue muy popular en Querétaro a finales del siglo XIX. Hoy en día ya son muy pocos poblados los que hablan todavía de ella. Según se cuenta, corría el año de 1682, cuando murió uno de los hombres más adinerados de la capital del estado. Se dice que la muerte de su mujer provocó que su salud fuera disminuyendo por la tristeza que le embargaba, hasta que finalmente dejó de existir. Al hombre le sobrevivía su hijo y su fiel sirviente, quien no había abandonado la casa por ser la última voluntad del Señor, además de que le tenía un profundo cariño al joven. Cierta noche, justo cuando habían transcurrido 3 meses de la muerte del Señor, se iniciaron las perturbaciones en la vieja casona cuando el fantasma del anciano se apareció ante la presencia del sirviente, pidiéndole que pagara una deuda que tenía con una señora. El fantasma aseguró que de hacerlo, dejaría de importunar. Al llegar a liquidar la deuda que el difunto había pedido, la señora rechazó el dinero, asegurando que con la muerte del señor se había olvidado de ella, pues al parecer no se trataba de una cantidad grande, sino más bien de situaciones más personales. Sin embargo, el fantasma del anciano volvió a aparecerse, asegurando que no podía descansar si no se saldaba la deuda pactada. Pero ante la negativa por parte de la señora de recibir el dinero, el sirviente no tuvo más remedio que acostumbrarse a las constantes visitas de su amo descarnado. Los días pasaron y pronto el fantasma le pidió a su sirviente que comprara un anillo con ciertas características y se lo diera a la señora como muestra de que había cumplido con su deuda. El hombre obedeció de inmediato y aquella señora no tuvo más remedio que aceptar el costoso presente. Lo que hacía el muerto aparentemente disgustó a su esposa, quien también ya era difunta, porque su fantasma comenzó a atormentar al pobre sirviente. Según cuenta la leyenda, la mujer se aparecía unas veces como ella misma y otras como un perro que arrojaba fuego por el hocico. El sirviente ya no podía conciliar el sueño, pues las perturbaciones se hicieron cada vez más constantes, al punto de que comenzaron a suceder también durante el día. Cierta vez el espectro lo tiró de su caballo con violencia. En otros ataques casi lo estrangula con una soga. Le quitó los zapatos e hizo trizas su humilde ropa. Pero la agresión más denigrante ocurrió en la víspera de Navidad, cuando al regresar de sus labores sintió que algo lo jalaba y lo levantaba por el aire. Más tarde fue hallado en un pantano semidesnudo, pero silbando y cantando. Cuando recuperó el juicio, afirmó que la mujer lo había lanzado tan alto que por un momento creyó que ya estaba muerto. Esto hubiera sido tomado como una versión de locos si sus zapatos no hubieran aparecido en partes distintas, aparentemente sin explicación alguna. Unas semanas después, todavía asustado por lo ocurrido, el sirviente se preparaba para irse de aquella casa, debido a que ya no soportaba las constantes agresiones. Cuando se disponía a marcharse, notó que un pájaro llevaba una piedra en el pico, la cual arrojó sobre su rostro. Según la leyenda, en cuanto la piedra golpeó su rostro, se alcanzó a escuchar la voz de aquella mujer que decía «traidor». Debido a estos siniestros acontecimientos, el sirviente enfermó y al cabo de unos días falleció. Más adelante se dedujo que al parecer aquella mujer había sido la amante del Señor. Debido a estos siniestros acontecimientos, el sirviente enfermó y al cabo de unos días falleció. Más adelante se dedujo que al parecer aquella mujer había sido la amante del Señor. Por ello, el fantasma de la mujer atormentada acometió contra su sirviente pensando que éste, al igual que su esposo, la había traicionado. Cuando se investigó sobre la muerte de la señora, se determinó que falleció de muerte natural, aunque esto jamás se pueda comprobar del todo. El hijo vendió todo y nunca más se le volvió a ver en la ciudad, mientras que el sirviente se murió sin revelar toda la verdad. El túnel, Estado de México. Las construcciones más antiguas del país esconden leyendas dignas de tomarse en cuenta.
Tal es el caso de la del túnel, que ha sido escenario de fenómenos sobrenaturales desde hace más de 3 siglos. Aquel viejo túnel se construyó con la finalidad de unir a la hacienda principal del pueblo de San Andrés con la iglesia. Dicha hacienda pertenecía a unos españoles muy adinerados, quienes previniendo alguna revuelta trataban de protegerse y proteger su patrimonio, ya que en aquella época se había iniciado la guerra de independencia y temían ser despojados ya fuera por las fuerzas armadas u otro grupo rebelde. Según se cuenta, cuando uno de los ejércitos entró en el pueblo, tuvieron que cerrar el túnel. En él se había colocado todo el dinero perteneciente a la familia. Sin embargo, como todos fueron apresados, no hubo oportunidad de volver a destaparlo para rescatar el dinero. Así pasaron los años, y aquel secreto se hubiera ido a la tumba del último de los criados, a no ser por los acontecimientos que comenzaron a suscitarse. Todos en el pueblo comenzaron a correr la voz de que en aquel lugar se escuchaban lamentos, y al cabo de unos días concluyeron de que provenían del fondo de la tierra, como si alguien estuviera enterrado allá abajo. Fue entonces cuando uno de los ancianos reveló el secreto, argumentando que el espíritu de alguien seguramente estaba vagando por el túnel. Casi de inmediato las autoridades revisaron el lugar, pero como era de suponerse, el anciano no había dicho toda la verdad, porque jamás mencionó que habían enterrado el dinero de la hacienda ahí, motivo por el cual se escuchaban los lamentos y cada vez fueron más intensos. Cierta noche, cuando la luna era llena, una joven vio a una dama de pie en la puerta de su dormitorio. Al principio pensó que era su madre, pero al observarla por segunda vez, notó que la figura incorpórea llevaba puesta una larga capa gris y tenía el rostro oculto entre las manos. La joven se sentó en la cama y preguntó: «¿Qué deseas?». La figura no hizo caso y caminó hacia la orilla de la cama y se desvaneció. Sin embargo, nadie creyó lo que la joven le había sucedido, y al cabo de unos días todo quedó en el olvido. Pero exactamente un año después, en la misma fecha, una hermana de dicha joven vio una aparición similar. Este espectro, al parecer, se extendió a otros sitios del pueblo. Esa misma noche se vio a la dama de gris atravesar el palacio municipal, a unos 500 metros de la casa de las jóvenes. Más tarde, la esposa del presidente municipal estaba esperando un recado de su esposo, cuando al parecer se abrió la puerta, lo cual no le pareció extraño, pues llevaba horas esperando. Al cabo de unos segundos nadie atravesó la puerta. De pronto, empezó a sentir un frío que le helaba hasta los huesos, lo que hizo que se le erizaran los cabellos. En cuanto se pudo mover, subió a su habitación y mientras se encontraba en el baño, escuchó claramente cómo la señora del servicio le hablaba aparentemente a ella. Molesta, salió del baño y sin dudarlo la regañó. Pero la más sorprendida fue la señora, pues cuando la esposa del presidente municipal se dirigía a quien le estaba hablando, ésta desapareció, ocasionando la conmoción de ambas mujeres. Pero esta no fue la única vez que la vieron. Se dice que a partir de esa noche aquella mujer, al parecer, entraba por la puerta, caminaba hasta la habitación de los señores y se sentaba frente al tocador, donde se inclinaba para poder verse en el espejo. Años más tarde, cuenta la leyenda que se descubrió un túnel más, el cual comunicaba al palacio municipal con la iglesia, y esta, por supuesto, estaba conectada también al casco de la hacienda. Algunos dicen que el presidente municipal de aquella época fue quien descubrió el tesoro escondido, y que gracias a ello, el pueblo pudo pavimentarse. Finalmente, el túnel fue bloqueado en su totalidad, pues al parecer era muy peligroso. Pero aquel obstáculo no impidió el paso a la dama de gris, quien se siguió apareciendo. Hasta la fecha, si vamos al pueblo de San Andrés, podremos ver a la dama de gris atravesar el palacio municipal los días de la luna llena. Y aunque nunca se supo de quién se trataba, lo cierto es que la gente únicamente la conoce como el fantasma de la dama de gris. La carreta fantasma, Nuevo México. Nuevo México ya no pertenece a nuestro país, pero cuando ocurrió esta historia todavía era territorio mexicano. Eran los tiempos en que el poder de Santa Anna se dejaba sentir en el norte del país. Los habitantes de aquella región recibían la influencia del país vecino.
como la utilización de carretas como el medio de transporte más sofisticado de la época. La leyenda que sigue vigente en aquellos lugares puede ser escuchada si usted visita aquellos pueblos pequeños. Se cuenta que existía una banda de ladrones muy temida. Todos ellos en su mayoría eran muy jóvenes. En una ocasión habían acordado reunirse frente a una de sus casas antes de que la luna se ocultara, seguramente para llevar a cabo alguna de sus fechorías. Cuando la banda se congregó y esperaban impacientes a que llegara su líder, un carruaje con lámparas pasó enfrente de ellos. Esta carreta hacía demasiado ruido y pronto la perdieron de vista. Ya estaban algo molestos por la tardanza de su líder, que si hubiera estado ahí, habrían asaltado esa carreta sin ningún problema. Unos minutos después escucharon nuevamente el ruido de la carreta, solo que esta vez el vehículo se detuvo frente a ellos. Se abrió la puerta y se escucharon pasos, como si alguien estuviera bajando de ella, pero no veían a nadie. Luego, la carreta emprendió la marcha y comenzó a desvanecerse. Al ver esto, los malhechores huyeron. A la mañana siguiente encontraron a su líder muerto en la entrada de la casa. Al parecer, la casa donde lo esperaban le pertenecía a este hombre. Cuando lo revisaron, no presentaba huellas de bala o de alguna otra causa de su muerte. Este relato fue anotado por uno de los ladrones, quien dijo haber visto claramente la carreta fantasma, asegurando que fue esta la que se llevó a su amigo y líder. Se cuenta que esta carreta era muy conocida por todos los habitantes de Nuevo México y que esta no fue la única vez que la carreta fantasma se apareció, ya que a partir de ese entonces, una noche al año, la carreta recorría un circuito de 12 puentes. Quienes la llegaron a ver aseguraban que dentro de la carreta había demonios que aullaban como animales salvajes. Con el paso de los años, esta leyenda no se ha perdido. Se asegura que todavía hoy en día se puede escuchar el rechinar de las ruedas de la carreta fantasma, y quien la ha llegado a ver afirma que es un vehículo que recoge fantasmas. De hecho, también hay una creencia en estas tierras de que existe una carroza que proviene de los infiernos que recoge las almas de los muertos. Según la tradición, los coches fantasma son conducidos por un cochero sin cabeza y tirados por caballos también descabezados. Del látigo del cochero, de las pezuñas de los caballos o bien de las bocas de los pasajeros sale fuego proveniente del mismo infierno. Se supone que los pasajeros suelen ser personajes de la historia que cumplen una condena. El caso del líder de la banda es una excepción, pues él era un ladrón que se dedicaba a asaltar las carretas, o quizás se trataba de un personaje que se había hecho ladrón con el fin de escapar de alguien. La bola de fuego. El 15 de agosto es un día que no se olvida en un viejo poblado de Coahuila. Hoy en día ya está abandonado. En él solo se encuentran unas cuantas paredes de lo que en aquellos años eran casas. Los viejos pobladores, que en aquel tiempo eran niños, no se olvidan del temor que les provocó la bola de fuego. Todos los que transitan por el lugar no dudan que es un pintoresco pueblo, pero que años anteriores todos los pobladores abandonaron sus casas por un terrible suceso. Existen muchas versiones del suceso, pero se duda de la fecha correcta en que ocurrió, por lo que diré únicamente que fue un 15 de agosto de hace más de 100 años. Se cuenta que los feligreses que asistían a la iglesia al caer la noche se sobresaltaron al escuchar un ruido impresionante. Todos se apresuraron a salir y al mirar hacia el cielo vieron asustados una gran bola de fuego de unos 30 centímetros de ancho con dos flamantes rayos que se proyectaban al frente. Mientras observaban el fenómeno, este pasó por encima del templo en dirección al prado cercano. En cuanto la bola sobrevoló el prado, desapareció. Volvió a aparecer una hora después en el mismo sitio y se movió a 500 metros del grupo de la iglesia antes de desaparecer. Según se dice, aquella bola de fuego volvió en contadas ocasiones, atemorizando siempre a los pobladores. Se cree que se trataba de una bruja. A partir de entonces, las personas comenzaron a poner hierbas sobre sus puertas, según esta creencia, para evitar que aquel ser maléfico entrara. Fue así como a partir de las 7 de la noche todos se encerraban en sus casas,
pues en cuanto la oscuridad caía, la bola de fuego sobrevolaba el pueblo en busca de alimento. Se cree, según la leyenda, que las brujas se alimentan de los niños pequeños, sobre todo de bebés. Esta versión cobró más credibilidad entre los habitantes de aquel poblado. Se cree que las brujas chupan a los bebés dejándoles enormes moretones. Según relatan, los niños más pequeños amanecían con pequeños moretones que apenas si se notaban, pero si no se colocaban aquellas hierbas formando una cruz en las puertas, conforme pasaban las noches, esos moretones se hacían cada vez más visibles hasta que finalmente los bebés fallecían. De acuerdo con la leyenda, esto se pudo saber gracias a que cierta noche doña Clara, una mujer que tenía gemelos, notó que los perros ladraban más que de costumbre, pero aquella noche no le dio importancia. Al día siguiente se dio cuenta de que uno de los gemelos tenía un moretón, pero no alcanzaba a comprender el porqué, pues al parecer el bebé no se pudo golpear con algo. Esa misma noche volvió a escuchar que los perros ladraban desesperados. Ya habían pasado días en que el pueblo miró aquella bola de fuego, e incluso ya se habían registrado algunas muertes de bebés, pero todavía no definía el motivo. A la mañana siguiente la mujer se dio cuenta de que el pequeño tenía más pronunciado aquel moretón. Intrigada, decidió quedarse callada, pero esta duda crecía conforme pasaban los días. El niño ya presentaba más de un moretón en el cuerpo. Cierto día, en cuanto cayó la noche y se dejaron escuchar los ladridos extraños de los perros, notó que el pequeño comenzó a llorar, pero a diferencia de otras noches, se le había hecho tarde para darles de comer a los gemelos. Así que preparó los biberones y fue hasta su cuarto para alimentarlos. Sin embargo, cuando llegó, notó que una horrible mujer estaba hincada junto a los gemelos y absorbía la sangre de uno de ellos. De inmediato lanzó un grito aterrador, que al parecer ahuyentó a la anciana, que salió volando por la ventana. La mujer corrió para auxiliar a sus pequeños, pero nada pudo hacer. Uno de los bebés acababa de fallecer, debido a la gran cantidad de sangre que la anciana ya había absorbido, porque no era la primera noche que lo hacía. Desde entonces era muy común que las personas colocaran las hierbas en forma de cruz en sus puertas y ventanas, pues ahora sabían que la horrible mujer podía entrar por cualquier lado. Y en cuanto a los moretones, apenas los niños presentaban seña de ellos. Se dice que las mujeres los acostaban con ellas, así la bruja no tenía oportunidad para chuparlos. Según la leyenda, la bruja se volvió más agresiva, pues no podía alimentarse porque las madres acostaban a sus pequeños con ellas. Fue entonces cuando las familias decidieron irse a vivir a los poblados más alejados de las montañas, abandonando por completo sus hogares. Desde entonces, el pueblo se quedó vacío, pues nadie se atrevió a volver jamás. Conforme pasaron los años, estas versiones se convirtieron en leyenda. Se dice que todavía hoy en día se pueden ver bolas de fuego flotando entre los árboles de las montañas. El espíritu de la ermita. Cuando Jaime intentó cortar camino, nada le importaron las viejas historias que se contaban sobre aquel atajo. Él lo conocía como la palma de su mano, pero aún así sabía que no era muy recomendable en las noches cerradas. Pero ya se le había hecho tarde y el camino a casa era muy largo, y más si lo hacía sin su viejo auto que se acababa de averiar. En cuanto puso pie sobre el camino, comenzó a recordar todo aquello que se contaba, pues al parecer habían encontrado más de una vez a un animal muy grande que merodeaba aquellos lugares. Por ello, nadie se atrevía a caminar por el lugar sin compañía. Lo más extraño era que estas supersticiones hubieran llegado a impresionar hasta los automovilistas, pues llevaba más de 10 minutos sin notar una luz en el camino. Solo alcanzaba a escuchar los cantares de los grillos. Para colmo de la mala suerte, el cielo desató una lluvia torrencial que no cesaba. Jaime trató de cubrirse el agua con las ramas de un árbol, pero sabía que un rayo podía alcanzarlo. Por ello tuvo que continuar su camino sin importarle que se empapara. Nunca supo por dónde caminaba. Hacía un rato que miraba solo el camino cuando los rayos resplandecían el cielo. Jamás se dio cuenta de que la oscuridad y sus pasos lo habían llevado hasta la vieja ermita. Claro que en esta ocasión aquel lugar representaba un refugio muy oportuno. Ya para entonces solo se preocupaba en encontrar un lugar seco para descansar, pues ya había caminado demasiado, y lo que necesitaba era sentarse un rato antes de continuar su camino.
Cuando se acercó a la ermita, notó que estaba abierta, por lo que no dudó en entrar, pero para hacerlo, con mayor seguridad, tomó una vara utilizándola como bastón para evitar tropezarse con algo. En cuanto estuvo adentro, miró claramente la silueta de un animal, pero no le dio importancia. Estaba seguro que se trataba de un perro, que al igual que él buscaba refugio para cobijarse de la lluvia. Pero en cuanto los relámpagos cayeron, pudo notar que el animal estaba degollado. Asustado, Jaime corrió hasta el fondo de la ermita rezando para que aquella criatura no le pudiera hacer nada. Cuando se repuso del miedo, comenzó a inspeccionar el lugar. Al parecer el animal se había ido. Sin embargo, sabía que no podía estar tranquilo ahí, y lo último que quería hacer era volverse a encontrar con este espectro. Al llegar al final del pasillo, se paró frente a una imagen sagrada. Justamente ahí miró a un ermitaño que rezaba en voz alta. Pero, ¿quién podría ser?, pensaba, pues no había escuchado antes aquellos rezos. Se acercó lentamente hacia él, pero no le podía ver la cara, pero estaba seguro que al igual que él, aquel pobre hombre se había perdido ante la tormentosa lluvia. Pero tal fue su sorpresa cuando lo vio desaparecerse delante de él. Sucedió como si la tierra se lo hubiera tragado. El joven retrocedió y salió corriendo sin importarle la lluvia y retomó su camino a casa sin mirar hacia atrás. Desde entonces, nadie se atreve a cruzar el viejo camino ni a pie o en automóvil. Jaime al parecer era la persona más escéptica del pueblo, por lo que no se podía poner en duda su historia. Un amor de ultratumba. Corría el año de 1611, en una de las calles más habitadas de la Nueva España, la de Mesones. En una casa bastante descuidada, vivía una pareja que se demostraba su amor, olvidándose muchas veces de las buenas costumbres. Todos los vecinos hablaban de su mala conducta y de aquellas risitas que dejaban escuchar por las noches, de modo que todos creían tener unos vecinos pecadores. Muchos fueron los que lo pensaron, pero nadie se atrevió a acusarlos ante el tribunal de la Santa Inquisición. Después de toda semejante conducta, se le podía imputar cualquier tipo de pecado. Pero como si alguien hubiera escuchado todas las súplicas, llegó un buen día en que los ruidos y las risitas desaparecieron. Nadie parecía habitar la casa, pero tampoco hubo quien los vio salir. ¿Qué estaba ocurriendo? De entre las personas que servían a la pareja, ya ninguno quedaba, como si a todos se los hubiera tragado la tierra. Para ser más precisos, quizá ellos fueron abandonando la casa perdiéndose entre las calles de la ciudad, pues la gente a quien quería ver era a los dos amantes, y nadie le puso atención a los criados que algún día trabajaron ahí. Con el paso de los días, la incertidumbre creció más, y al cabo de unos meses, las llaves de la casa fueron entregadas al único pariente que le quedaba a la pareja, quien lógicamente la puso en venta, pero nadie quería habitar ese lugar, porque consideraban obra del demonio aquellas desapariciones, y aunque se realizaron algunas investigaciones, nadie pudo determinar qué fue lo que ocurrió con esa gente. Hasta las personas se volvieron piadosas. Cada vez que pasaban frente a la casa se persignaban e imploraban por el descanso eterno de aquellas almas, porque nadie les podía sacar de la cabeza que esa pareja había desaparecido. Incluso había quienes se sentían culpables por haber deseado la muerte de estas personas, y otras que se hacían las indignadas para que las sospechas de la justicia no cayera sobre ellas. Los años pasaron y a la Nueva España llegaron don Cosme y sus hijos, quienes después de habitar en una posada, finalmente adquirieron la casa deshabitada de los Mesones, aquella donde supuestamente habían desaparecido los amantes. En cuanto estuvieron en la propiedad, la hija sintió un escalofrío estremecedor, pero no le dio tanta importancia, porque pensaba que era un aire que se infiltraba por todo el tiempo que había estado desocupada. Sin embargo, no era la única que sentía este extraño frío, ya que don Cosme y su hijo también lo llegaron a percibir, pero nadie le dio la importancia debida. Los días pasaban y ese frío se fue haciendo cada vez más intenso. Una noche, cuando el frío se intensificó todavía más,
el viejo hombre se despertó para ser testigo de un acto de inmoralidad. Sus dos hijos estaban en la estancia besándose, como si se tratara de dos amantes. Al reprenderlos, estos cayeron inconscientes, y cuando volvieron en sí, ya no recordaban nada de lo ocurrido. Su padre estaba tan preocupado que decidió guardar silencio por lo menos hasta que las cosas se aclararan. Pero esto no ocurrió, sino que además aquellos encuentros lujuriosos se volvieron más constantes. Incluso ya no les importaba que fuera de día. Don Cosme ya no podía recibir visitas, porque estaba temeroso de que la Santa Inquisición los culpara y condenara. El hombre tenía sospechas de que algo malo estaba detrás de todo esto, ya que su hijo jamás había aprendido a tocar la guitarra, y aquel hombre que veía en sus actos de lujuria la tocaba de maravilla. Y su hija, a quien nunca le había gustado cocinar, se ponía horas enteras a prepararle ricos platillos a su presunto prometido. Todo era como si ambos estuvieran poseídos. Al tratar de encontrar ayuda, don Cosme relató lo sucedido, y alguien alcanzó a escucharlo, provocando que el secreto se volviera del dominio público. Fue así como los dos hermanos fueron condenados y muertos. Pero días después de su sepultura, don Cosme encontró en el sótano dos cuerpos, y supo entonces que sus hijos no habían sido más que objetos de posesión, y que de haber actuado con cautela, todavía estarían vivos. Sin embargo, nadie supo quién había matado a los amantes, y por qué vagaban aún por la casa. Algunos afirman que fueron los criados, quienes ya no soportaron servirles. Los envenenaron y luego abandonaron la casa, que años más tarde fue habitada por los infortunados hermanos. Pero esta es solo una hipótesis, ya que la realidad no puede ser precisada, y menos a cientos de años de haber sucedido. El campanario maldito, Ciudad de México. Las historias y leyendas que existen sobre los conventos son innumerables. Ahora toca el relato de una que es muy impactante por lo que se verá más adelante y porque nadie sabe en realidad lo que sucedió. Todo comenzó el día en que el padre del convento recibió visitas. Como ya se había corrido la noticia de que allí espantaban, la mayoría de las habitaciones estaban deshabitadas. Sin embargo, el padre no estaba tan convencido de ello. Hacía tiempo que alguien le comentó que en el campanario espantaban. Dicho suceso consistía en la aparición de un señor vestido de negro, pero él no lo creyó. Esa noche recibía a personas muy importantes del ámbito religioso y era necesario alojarlos en las mejores habitaciones. Pero cuando llegaron las personas, notó que entre ellas había alguien a quien no esperaba, lo cual, por supuesto, no le importó. Al contrario, se sentía muy a gusto con su visita. Las horas pasaron entre plática y plática, por lo que se acercaba la hora de irse a dormir. Para entonces, el padre ya tenía resuelta la forma en que se quedarían. La habitación que él ocupaba se la dejaría a la persona que llegó sin previo aviso, mientras él se dormiría en el campanario. Así lo pensó y así lo hizo. Pronto llegó la hora en que se desearon que pasaran buenas noches y el padre se llevó su ropa de dormir al campanario, las cuales se componían solo de un par de cobijas. Las horas transcurrieron como de costumbre, lo que lo hacía pensar que todo lo antes dicho eran simplemente supersticiones. No había nada a que temerle. Esa noche el viento estaba soplando como de costumbre, solo que en cuanto dieron las 12 empezó a arreciar el aire. No pasaron más de 2 minutos cuando se dejó oír un grito aterrador. Todos los visitantes se levantaron de golpe pensando que algo le acontecía al padre. En vano fueron sus intenciones de subir al campanario porque el padre ya estaba abajo. No le costó demasiado trabajo detenerlos. El padre, además de presentar un gesto de horror, tenía los cabellos blancos, sus manos le temblaban y la voz apenas si le salía. ¡Padres! ¡Padres! ¡No vayan arriba! ¡No vayan arriba!, decía con temor. Nadie alcanzaba a comprender lo que estaba pasando. El padre no decía palabra alguna. Solo se exaltaba cuando alguien mencionaba que iría a inspeccionar. Cuando por fin lograron calmarlo, solamente dijo: ¡Cierren el campanario! ¿Qué?, preguntaron todos. ¡Que cierren el campanario! No les diré qué fue lo que vi, pero quiero que cierren el campanario.
Estas palabras fueron cumplidas como órdenes, pues nadie de los presentes, ante tal escena, se sintió capaz de contradecirlo. El padre finalmente murió sin revelar qué fue lo que vio aquella noche en que sus cabellos se le blanquearon. Todos los que lo conocían siempre se preguntaron cuál fue la causa de su decisión, el porqué de cerrar el campanario dejando enmudecida a la iglesia, pero nadie, ni con el paso de los años, pudo resolver el misterio. De todos era sabido que aquel padre era un hombre muy valiente, una persona que no se dejaba doblar por nada. Los años han pasado y el padre se llevó a la tumba el secreto. En cuanto al campanario, nadie lo ha vuelto a abrir por respeto a la decisión del padre, quien se encargó de que todos le prometieran que nunca más abrirían ese lugar. Y si a usted ya le nació la duda de saber cuál es la iglesia, solo le voy a recomendar que para saberlo, vaya al centro a la hora en que se ofician las misas y descubra por usted mismo cuál es la iglesia que no repica sus campanas. Estoy seguro que esa es la iglesia que tiene el campanario maldito. El Puente Ara, Estado de México. Don Javier recuerda que no conocía la leyenda del Puente Ara hasta que la vivió en carne propia. Recuerda que iba transitando por el camino con su mula, llevando una carga de pastura para sus animales, y pensaba que ya se le había hecho muy tarde, por lo que a esa hora ya deberían estar muy hambrientos. Ya estaba un poco anciano y no podía andar como antes, y tal vez si alguien le hubiera advertido del peligro que corría al cruzar por ahí a esa hora, no lo hubiera hecho y habría preferido quedarse a dormir en el campo. Justo cuando se iba acercando al Puente Ara, notó que su mula comenzó a inquietarse. Ya estaba cansado y no iba a soportar ese tipo de arrebatos por parte del animal, por lo que se molestó y la jaló para castigarla. Pero entre más avanzaban, la mula se ponía cada vez más inquieta, al grado en que se le zafó la correa 2 veces. Cuando don Javier se agachó para recogerla por segunda vez y luego se incorporó, vio claramente cómo una mujer se le acercaba. Aquella dama estaba vestida toda de negro y no se le veía la cara, a lo que él no prestó mucha atención. ¿Qué se le ofrece?, dijo don Javier cuando tuvo cerca a la mujer. Quiero que me acompañe hasta el Puente Ara, dijo la aparente señora. Lo haría con gusto, pero, ¿sabe? Intento bordear el puente por la colina, pues mi mula no creo que quiera atravesarlo. Está muy inquieta, respondió el viejo. Pero de hacerlo se va a tardar más, y por lo que se ve, usted está agotado, insistió la señora. Don Javier no tuvo más remedio que aceptar. Total, si la mula no deseaba pasar por el puente, lo de menos era regresarse y ladearlo por la colina, pensaba. Después de todo, no iba a dejar que la señora se fuera sola, la cual vestía ropas finas y parecía de buena familia, por lo que se pensó no estaría acostumbrada a viajar por estos lugares. El viejo recuerda que nunca le vio la cara, aunque tampoco hizo el intento de hacerlo. Lo que a él le interesaba era llegar a su casa para alimentar a sus animales. Por su cabeza pasaban cosas como: ¿para qué acompañé a la señora? Y si mi mula no quiere pasar el puente, me tendré que regresar. Y demás cosas que se le pueden ocurrir a un viejo necio. Don Javier recuerda que en cuanto llegó al Puente Ara, salió de entre un árbol un señor vestido de negro. De inmediato pensó que aquella mujer lo había llevado hasta ahí a propósito. ¿Pero qué me pueden robar si no traigo dinero?, pensó el viejo algo asustado. Pero cuando se dio cuenta, la mujer ya había desaparecido. Nunca se fijó para dónde se fue, por lo que solo quedaba aquel señor al que tampoco le podía ver el rostro. Recuerda que aquel hombre sacó un látigo y comenzó a golpearlo. La mula, que ya estaba muy inquieta desde que la señora iba a su lado, empezó a levantarse, tirando toda la pastura que el viejo llevaba. Aquel hombre parecía no tener piedad, y por más que gritaba don Javier que no traía dinero, más le pegaba. Don Javier recuerda que como pudo llegó hasta el puente y pronto corrió, olvidándose de la mula. En cuanto lo cruzó, pudo notar que el hombre había desaparecido, momento que aprovechó para irse corriendo a su casa. Al día siguiente, uno de sus amigos lo fue a buscar a su casa, a quien le relató lo que había ocurrido en el puente, pero su amigo, lejos de burlarse,
le dijo que debió haberle advertido. ¿Advertido qué? Preguntó. Que en el puente Ara espantan, afirmó su amigo. Su amigo lo llevó hasta el lugar de los hechos con la confianza de que aquellos seres no se aparecen por las mañanas. Ahí le mostró un viejo cementerio que pertenecía a la hacienda Ara. En torno a esta hacienda existe una leyenda en la que se cuenta que aquellos seres salen de aquel cementerio a cobrar venganza, porque a ellos los asesinaron en tiempos de la Revolución. El amigo no le había referido la historia porque pensó que otro ya se la había dicho. Resulta que nadie de por ahí cruza el puente Ara después de las 5 de la tarde, porque ese hombre vestido de negro siempre se aparece y hace lo mismo. En cuanto a la mujer, él fue la primera persona en verla, sin que por esto se crea que haya sido el único, puesto que según cuentan los habitantes del lugar, aquel hombre ya ha causado la muerte de varias personas. 2 años antes de que don Javier cruzara por ahí, un joven cayó cuando su caballo asustado galopó sin freno por el puente. El hombre murió al instante debido a que el puente estaba lleno de piedras de río. Poco después del cruce de don Javier, 2 jóvenes escépticos se aventuraron a cruzar por el puente. Solo que en esa ocasión el caballo arrastró a uno por todo el puente, dejándolo muerto en las puertas del cementerio. Por tal motivo, ahora el cementerio recibe el sobrenombre de Maldito. El puente del clérigo. Fue en el año 1649 cuando ocurrieron estos hechos en la Ciudad de México, para ser exactos en Santiago Tlatelolco. En este lugar vivía un religioso llamado don Juan de Nava, que oficiaba misa en el templo de Santa Catarina. Este sacerdote tenía a su cuidado a una sobrina llamada Margarita Jáuregui. Ella era muy hermosa y ya tenía edad para casarse. El tercer personaje de esta increíble pero verídica historia fue un caballero portugués de muy buena estampa pero malas costumbres. Su nombre, Duarte de Sarraza. Por decirse de familia ilustre, este hombre asistía a fiestas virreinales, y como doña Margarita Jáuregui fue hija de afortunado caballero, también tenía acceso a estas reuniones. Fue así como se conocieron. Duarte quedó impactado por su belleza, así que comenzó a enamorarla. No le costó trabajo, pues ella era una chica inocente. Sin embargo, Fray Juan de Nava comenzó a investigar al pretendiente de su sobrina, y descubrió su oscuro pasado. Se enteró que Duarte, además de dejar en su tierra muchas deudas, también abandonó a 2 mujeres con sus respectivos hijos. Además, tenía varios amoríos en estas nuevas tierras, al menos con 10 chicas. Por todos estos motivos, el cura Juan de Nava le prohibió rotundamente a su sobrina que anduviera con él, pero ella estaba profundamente enamorada y no daba crédito a todo lo que se comentaba sobre sus amoríos. En 2 ocasiones el cura Juan de Nava habló con Duarte de Sarraza prohibiéndole que se acercara a su sobrina. Le pidió que se mantuviera alejado de su casa, incluso del puente de la acequia de Tezontlali, pero en contestación, el fraile recibía insultos y burlas por parte del portugués. El 3 de abril de 1649, Sarraza fue a proponerle a Margarita que escaparan para que se pudieran casar en Puebla de Los Ángeles. Ella aceptó, y mientras se ponían de acuerdo, vieron que a la distancia se acercaba el fraile. Duarte de Sarraza se dirigió a él para encararlo. Ya estaba harto que él se metiera en su relación con Margarita y decidió ponerle fin a esto. Lo esperó en el puente sobre la acequia de Texontlali. Discutieron nuevamente, pero Duarte, en un arranque de ira, sacó un puñal y se lo clavó de un solo golpe en el cráneo. El cura cayó herido de muerte, y el portugués lo arrastró unos cuantos pasos y lo arrojó a las aguas lodosas de la acequia por encima del puente. Como era por muchos conocida la oposición del clérigo a sus amoríos con Margarita, Duarte de Sarraza decidió escapar a Veracruz, en donde permaneció cerca de 1 año. Pasado ese tiempo, el portugués regresó a la capital de la Nueva España y decidió buscar a Margarita para pedirle que huyera con él. Esperó la noche y se encaminó hacia el rumbo norte, por el lado de Tlatelolco. Llegó al puente de la acequia, pero no pudo pasarlo. De hecho, jamás llegó a cruzarlo vivo. Al día siguiente, unos hombres lo descubrieron muerto, horriblemente desfigurado del rostro.
Duarte de Sarraza yacía estrangulado por un esqueleto cubierto con una sotana hecha jirones, manchada de lodo y agua pestilente. Las manos descarnadas de aquel muerto estaban pegadas al cuello de Sarraza. Mientras brillaba a los primeros rayos del sol de la mañana, la hoja de un puñal que estaba incrustado en su cráneo, y en cuyo pomo aparecía el escudo de la casa de Sarraza. No había duda. El clérigo había salido de su tumba pantanosa para vengarse de su asesino. Esto dicen las crónicas, y por eso, al puente sin nombre y a la calle que se formó andando el tiempo, se le conoció por muchos años como la calle del Puente del Clérigo, hoy conocida por Séptima y Octava de Allende, dando como referencia el antiguo Callejón del Carrizo. La fiesta en el infierno. Leyenda guanajuatense. Su protagonista fue el maestro de música Miguel Ruiz, quien tocaba y dirigía un grupo que se rentaba para amenizar fiestas o cantar las mañanitas a quien lo solicitara. En una ocasión que dieron serenata a una guapa muchacha, al terminar, fueron abordados por un hombre vestido elegantemente, quien les solicitó sus servicios para tocar en una fiesta por la noche. Miguel y sus hombres aceptaron con gusto. Acordaron verse en este lugar a las 11 de la noche. El cliente les pidió como requisito que todos fueran vestidos de negro. Esto no representó ningún problema para Miguel y sus músicos, quienes llegaron a las 10:30 a su cita. Esperaron ahí unos minutos, y sin saber de dónde salió, apareció de improviso el hombre trajeado que los había contratado para llevarlos a la fiesta. Caminaron algunos metros y llegaron a una calle llamada de las Ánimas. Se detuvieron enfrente de una mansión muy elegante. Nunca la habían visto, pero les pareció algo extraña, además de estar mal iluminada. Ingresaron y vieron que tenía habitaciones grandes, pero muy oscuras que no podían ver lo que había ahí. Les dijeron que los invitados estaban por llegar, que mientras tocaban un vals, y así lo hicieron. Los minutos pasaron y poco a poco fueron llegando los invitados que se incorporaban al baile. Miguel y sus músicos se dieron cuenta que esta fiesta era inusual, pues los que bailaban no se les veía estar divirtiéndose. Además, hubo algo que les llamó la atención y al mismo tiempo les llenó de miedo. Notaron que quienes bailaban no pisaban el piso. Además, tenían patas de cabra. Los músicos comenzaron a sentir mucho miedo, y mientras veían con terror este macabro espectáculo, se acercó a ellos una de las mujeres que bailaba. En cuanto se paró enfrente de ellos, la reconocieron. Se trataba de Juanita, la hermana difunta de uno de los músicos. ¿Y ustedes qué hacen aquí?, les preguntó preocupada. ¡Váyanse! Este es el infierno. ¡Váyanse! Miguel Ruiz y sus músicos salieron corriendo. No les importó dejar sus instrumentos con tal de salvar sus almas.